Estas historias pueden contener lenguaje explícito o descripciones gráficas de violencia. Se recomienda discreción. Permíteme llevarte a un lugar en donde los secretos más oscuros y el miedo acechan en cada rincón. Soy Rafael Castellanos, tu anfitrión en este escalofriante viaje. Así que apaga las luces, enciende las velas y adéntrate conmigo en estas historias antes de dormir. Antes de comenzar, queremos pedirte que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo episodio de Antes de dormir. Carretera al infierno, parte 2. ¡Papá!, susurró Virgilio, acercándose con cautela. Su padre levantó la mirada, con sus ojos llenos de un dolor profundo. Virgilio, ¿eres tú? Su voz era apenas un murmullo, ahogada por la comida que seguía forzándose a tragar. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Virgilio, mientras su corazón era apretado por la tristeza. No me veas, soy un monstruo, respondió su padre. Me refugié en la comida. Cada bocado era una forma de escapar del dolor que me causó el abandono de tu madre. Hice todo por ustedes, pero nunca fue suficiente. Virgilio sintió una punzada de culpa. Sabía que su padre había sufrido en silencio. Lo siento, papá. Desearía haber hecho algo más para ayudarte. Su padre sonrió débilmente, con sus ojos llenos de resignación. No es tu culpa, hijo. No es tu culpa. En ese momento, un demonio se acercaba a Virgilio. Salió corriendo de regreso al tráiler. El líquido viscoso había desaparecido. Encendió el motor con sus manos temblorosas y continuó con su viaje. En su trayecto, se encontró con una región que exudaba una sensación de riqueza. Había montañas de dinero, oro, joyas y piedras preciosas, sepultando cuerpos deformados. Las personas se peleaban entre ellas, arrebatándose costales de dinero. Intentaban recoger más y más tesoros, aunque cada vez que extendían la mano para agarrar más, sus dedos se quemaban y se deshacían en cenizas, solo para regenerarse y repetir el ciclo interminable de dolor. Los gritos de frustración y el clamor del metal chocando resonaban en el aire. Mientras avanzaba, Virgilio vio una figura que le resultaba dolorosamente familiar. Detuvo el tráiler y se bajó corriendo hacia ella. Era su madre, quien los había abandonado por irse con un hombre millonario, buscando una vida de lujo y comodidad. Sus manos estaban llenas de cicatrices y quemaduras. ¡Mamá!, gritó Virgilio, acercándose a ella con cautela. Ella levantó la mirada. «Virgilio, ¿qué haces aquí?», dijo. «Estoy intentando salir de este infierno», respondió Virgilio con su voz temblorosa. «¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué nos abandonaste?». Su madre suspiró, mientras sus manos temblorosas intentaban recoger monedas del suelo. «Merecía más de lo que tu padre podía darnos. Ayúdame a recoger estas monedas, hijo». «Lo siento, mamá. Debo irme». Virgilio se apartó, aún sacudido por el encuentro con su madre. Subió al tráiler y siguió avanzando. El camino parecía interminable y cada vez más opresivo. El tráiler avanzaba lentamente. Sus faros cortaban la densa oscuridad que lo rodeaba. Finalmente, llegó a una región donde los gritos y lamentos eran penetrantes y desgarradores. El lugar estaba lleno de personas atormentadas por su ira y agresividad. Se peleaban entre sí. Sus cuerpos estaban completamente desfigurados. De repente, una multitud de personas furiosas empezó a golpear el tráiler. Entre ellos, Virgilio vio a Dante, su hijo de 5 años. El niño estaba sentado en el suelo, golpeando y pateando a un muñeco viejo y sucio. Sus gritos de odio resonaban en el aire. «¡Papá!», gritó el niño. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y rabia. «¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué me dejaste solo con mi madre si ella no me quería?». Virgilio se arrodilló frente a él. Su corazón estaba destrozado. «Lo siento, hijo. No sabía que estabas en tu cuarto encerrado. No supe cómo ser un buen padre para ti y para tu hermanita». El niño seguía golpeando el suelo. Su pequeño cuerpo temblaba de furia. «Me sentía solo, papá. Me sentía abandonado. Toda la atención era para Electra. Siempre era para Electra». Virgilio sintió una profunda tristeza.
Perdóname, hijo. No quería que sufrieras. Si pudiera cambiar las cosas, lo haría. En ese momento, un demonio apareció, arrancando al niño de los brazos de Virgilio. Este no es un lugar para reconciliaciones. Virgilio volteó a ver el tráiler y se dio cuenta que una turba de gente llena de rabia estaba a punto de voltearlo. Corrió hacia él abriéndose camino entre la multitud enfurecida. Se subió, lo encendió y siguió avanzando. El camino estaba envuelto en una oscuridad más densa que cualquiera otra que hubiera experimentado antes. El silencio opresivo era inquietante. Una multitud de demonios comenzaba a acercarse a la carretera, haciendo una especie de valla entre la carretera y una ciudad devastada completamente en llamas. La radio del tráiler se encendió. En ella, Virgilio escuchaba los reproches que él le había hecho a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no puedes salvarlo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué hiciste esto con mi familia? ¿Dónde está tu misericordia? Los recuerdos de esas noches que gritaba al cielo por respuestas resonaban en su mente. Volteó al asiento del copiloto, y ahí estaba sentada a su lado una figura sombría, envuelta en la oscuridad que lo rodeaba. Negaste a tu Dios. Le rogué por ayuda, le imploré por respuestas, pero nunca obtuve nada. La radio se apaga. La figura siniestra desaparece, dejando a Virgilio solo con sus pensamientos y el peso de su dolor. En su camino, se veía como todo estaba lleno de escombros y rocas puntiagudas. Surgían del suelo como si fueran dientes afilados. El cielo estaba cubierto de nubes tormentosas, arrojando destellos de relámpagos que iluminaban brevemente la desolación a su alrededor. Virgilio avanza con cautela. Alrededor, hay personas retorciéndose bajo tormentas eléctricas, mientras demonios los azotan con látigos de fuego. Otras personas encadenadas son arrastradas por el suelo lleno de espinas. En medio de todo, Virgilio mira a su esposa. Ella estaba de pie en un pequeño claro. Su figura es iluminada débilmente por la luz de un relámpago cercano. Virgilio baja del tráiler y corre a alcanzarla. El rostro de Lucía estaba marcado por el remordimiento y el dolor. Lucía, fuiste tú quien... Lucía baja la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su esposo. Sus ojos muestran el peso de su culpa, mientras finalmente confiesa lo que sucedió aquella noche fatal. Sí, Virgilio, fui yo. Ya no soportaba sentirme tan solo. Yo sabía que tú estabas saliendo con alguien más. ¿Acaso crees que soy tan estúpida? No soportaba un berrinche más de Dante. Sentía asco por Electra. Solo quería comer y comer y comer. Grita Lucía con mucho odio en su voz. Virgilio escucha en silencio. Su corazón está completamente roto. Llega un demonio a interrumpir la conversación. Amarra con cadenas a Lucía y la arrastra por el suelo lleno de espinas. Cada movimiento de ella provoca gritos de dolor mientras las espinas se clavan en su piel. El demonio no muestra ninguna misericordia. Lucía es arrastrada hacia la oscuridad. Sus gritos se mezclan con el rugido del viento y el retumbar distante de los truenos. Virgilio permanece allí, solo y devastado. El aire se vuelve más frío, más pesado, como si el mismo lugar estuviera llorando la pérdida de un alma más. En ese momento, escucha un grito familiar que lo llama. ¡Virgilio! ¡Vamos a escapar de aquí! Se voltea rápidamente y ve a Beatriz, su amante, quien está entre las sombras, desesperada por escapar. Corre hacia ella, confundido pero aliviado de encontrarla. ¿Qué haces aquí?, le pregunta Virgilio con urgencia. Beatriz, con el rostro lleno de miedo y determinación, responde rápidamente. Luego te explico, pero tenemos que salir de este infierno. Se suben apresuradamente al tráiler de Virgilio. El aire estaba cargado de un hedor insoportable, y el cielo era una bóveda oscura y opresiva. Mientras avanzan, observan horrorizados cómo un grupo de personas son torturadas de formas grotescas. Había personas marchando en círculos interminables, siendo azotados por demonios con látigos. Sus gritos de dolor resonaban en el aire, un coro de sufrimiento perpetuo. Cerca de ellos, había otras personas en un pozo de excremento, con sus cuerpos sumergidos hasta el cuello. Sus rostros se retorcían de asco y desesperación. No lejos de allí, había cuerpos enterrados cabeza abajo en agujeros de piedra, con sus piernas ardiendo en llamas vivas. Cada tanto, un demonio pasaba y los empujaba más profundamente en el suelo ardiente. Al lado, había una piscina de brea hirviente,
en la que una multitud intentaba salir solo para ser empujados nuevamente por demonios con garfios. Había gente corriendo desesperadamente, perseguidos y mordidos por serpientes que transformaban sus cuerpos en grotescas amalgamas de humanos y reptiles. Más allá, otro grupo era mutilado constantemente por demonios con espadas. Sus cuerpos eran desgarrados y curados una y otra vez. Cada grupo estaba atrapado en su propio tormento. Sus gritos se mezclaban en un coro infernal, resonando en el aire pesado y sulfuroso. Era un paisaje de horror indescriptible. Virgilio sigue conduciendo con determinación, evitando las miradas de las personas que los rodeaban. El tráiler se mueve rápidamente por caminos retorcidos y estrechos. En ese momento, un centauro de aspecto grotesco se aferra al costado del tráiler. Con un rugido ensordecedor, arranca la puerta del copiloto con fuerza sobrenatural. Beatriz grita de horror mientras es arrastrada fuera del tráiler por las garras del demonio. Virgilio, lleno de terror, continúa avanzando a toda velocidad. El tráiler se detiene abruptamente en medio del camino. El motor, que hasta ese momento había rugido como una bestia, ahora solo emite un susurro moribundo. Virgilio se baja del vehículo y al mirar a su alrededor, se da cuenta que está en las orillas de un lago congelado. El aire es gélido, cortante, y cada respiración le duele en el pecho. El suelo cubierto de hielo resquebrajado cruje bajo sus pies con cada paso que da. Todo es desolación. A lo lejos, en la penumbra, distingue siluetas humanas. Sus cuerpos están fusionados con el hielo. Sus rostros están contorsionados en muecas de dolor y arrepentimiento. Sus lamentos y gemidos retumban en el lugar. De la nada, su atención es capturada por una figura imponente que se alza en la distancia. Un monstruo alado de 3 cabezas. Las cabezas horrendas y gigantescas mastican sin cesar. En una de ellas, Virgilio ve a un hombre atrapado en los colmillos, siendo triturado lentamente. Con cada mordisco, el hombre suelta un puñado de monedas de plata que se cae al suelo, tintineando siniestramente sobre el hielo. Virgilio siente una oleada de pánico. Sin pensarlo, empieza a correr. Sus pies se resbalan en la superficie helada. El monstruo lo ve. En un instante, extiende una de sus enormes garras y lo atrapa. Virgilio siente que es levantado del suelo y lanzado hacia una de las bocas del demonio. ¡No, por favor, no! Grita Virgilio, su voz temblando de miedo. Los colmillos se cierran alrededor de su torso y el dolor es insoportable. Sus gritos resuenan en el vacío. ¡Perdónenme! ¡A todos los que lastimé, perdónenme! Virgilio suplica, mientras siente cómo los dientes del monstruo lo desgarran. Entre alaridos, pide perdón a todos los que lastimó. Implora el perdón de Dios, pero el sufrimiento no cesa. La presión de los colmillos es cada vez mayor. Virgilio siente cómo su cuerpo se quiebra bajo la fuerza inmensa del demonio. Y así termina el episodio de hoy. En ocasiones, el verdadero tormento no está en el destino, sino en el interminable trayecto. Recuerda que cada jueves navegaremos por los rincones más tenebrosos de la imaginación en Antes de Dormir. Queremos agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando en este proyecto. Síganos compartiendo con sus amigos y familiares para llegar a más lugares y crecer así la comunidad de Antes de Dormir. Síguenos en nuestras redes sociales como @antesdedormirmx. No olvides suscribirte, darle like a nuestros episodios y escucharnos cada semana en YouTube o cualquier plataforma en la que escuches podcast. Antes de Dormir fue creado y producido por Rafael Castellanos y José Arturo Rascón.